siempre va a ser un tema que se va a discutir mucho de si el Tratado Secreto de la Guerra de la Triple Alianza era algo que ya estaba preestablecido. Lo que hubo fue un conflicto en el Uruguay, una guerra civil, y se firma un tratado de Puntas del Rosario. En ese tratado lo vemos al Imperio del Brasil, lo vemos a la Argentina y lo vemos, digamos, al que va a ser el gobierno entrante en el Uruguay, donde realizan acuerdos sobre cómo iban a encarar la cuestión Uruguay principalmente después de esa guerra civil. Pero en ningún punto de ese tratado de Puntas del Rosario se habla de Paraguay, ni se menciona esto se va a hacer con Paraguay. O sea, es un antecedente de ese tratado de Puntas del Rosario de la guerra de la Triple Alianza categórico, pero no es una causa y no puede ser considerado como un preacuerdo de la guerra de la Triple Alianza. A mi entender, según lo que estás diciendo ahora, es que no es como se instaló en un principio, que ese tratado fue una reunión que se dio explícitamente y específicamente para definir los puntos que acabarían con el exterminio de la población paraguaya. Exactamente. Ahora, lo que muchos dicen es que la guerra era inminente, que no había forma de frenar la guerra. Y pongámoslo así, pongamos que la guerra de la Triple Alianza por la vía diplomática era imposible frenarla. Lo que yo creo que, que sí se dio de parte del gobierno paraguayo es hubo mucho apresuramiento en los hechos, porque primeramente se le declara la guerra al Imperio del Brasil y ya al poco tiempo le declaramos la guerra a la Argentina y se nos viene por añadidura después con el Brasil-Uruguay. Yo creo que el Paraguay tenía toda la oportunidad de prepararse armamentísticamente, adquirir una flota decente. En aquel entonces las flotas ya empezaban a tener corazas de hierro. El Paraguay necesitaba buques con corazas de hierro para encarar una guerra con el Brasil. Podía haber esperado cuestión de 10 meses que llegaran unos buques que se estaban comprando de Europa, pero ya la declaración al Brasil se apuró, se aceleró, y eso hizo que finalmente el Paraguay encare la guerra de la Triple Alianza con buques de madera, que finalmente no tenían corazas, cosa que sí el Brasil va a terminar teniendo. Y eso van a decirme la gente, es algo accesorio. No, es algo relevante en una guerra porque te da el dominio de los ríos. Y otros factores así como fusiles de mejor calidad, entre otros puntos, cañones de mejor calidad, que finalmente van a ser gravitantes en el marco de la guerra de la Triple Alianza, Fabio.